soy un ser humano y nada humano me es ajeno. Creo que tu pensamiento entre la ciencia y las humanidades lo demuestra. Quería, bueno, ya que tenemos aquí este grabado, ¿no?, de Alexander von Humboldt, que es el volcán Chimborazo, el pico más alto de los Andes, y no es casual que lo haya elegido, aparece de hecho en tu libro La herencia de Eva, en un capítulo muy hermoso dedicado a Alexander von Humboldt, y creo que es muy simbólico de ese reconocimiento de que todo al final es una unidad. Porque si no recuerdo mal, fue aquí cuando Alexander von Humboldt, escalando el Chimborazo, cuando llegó un momento en el que él se dio cuenta de que la naturaleza formaba un conjunto, de que todo era una unidad. Entonces quería plantearte este telón de fondo como metáfora de que vayamos escalando este volcán, tú y yo y nuestros oyentes, para darnos cuenta de que las humanidades y las ciencias son una unidad o deberían ser una unidad. Así que te Sí, invito. gracias Marina. A ver, esto me alegra mucho que hayas empezado poniendo esta imagen y porque realmente, aparte del valor simbólico que tú le estás dando, tuvo un valor científico y parece ser que Humboldt, tal como él lo cuenta, desde esa altura, él había ido escalando el volcán y entonces había ido viendo, observador minucioso como era, había ido viendo las plantas, los árboles, los animales, todos los seres vivos que iba encontrando y se dio cuenta de cómo las distintas alturas, las especies que aparecían en las distintas alturas, tenían algo que ver también con las especies que aparecían desde el Ecuador hacia los polos, es decir, desde lo más cálido hacia lo más frío. Y eso le hizo ver casi como en una especie de iluminación la unidad de la naturaleza. Y ahora que me acababa de decir Marina que iba a empezar con esta imagen, casualmente yo ayer di con un texto de Humboldt que me parece que ahora mismo en las circunstancias, después del desastre que ha habido en Valencia, este texto parece premonitorio. Dice: cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos en toda América, los manantiales se secan por completo o se vuelven menos abundantes. Los lechos de los ríos, que permanecen secos durante parte del año, se convierten en torrentes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La hierba y el musgo desaparecen de las laderas de las montañas con la maleza, y entonces el agua de lluvia no encuentra ya ningún obstáculo en su camino, y en vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones graduales, durante las lluvias abundantes forma surcos en las laderas, arrastra la tierra suelta y forma esas inundaciones repentinas que destruyen el país. A mí me da escalofrío de leer esto después de lo que ha pasado en Valencia. Esto se escribió hace 200 años. Esto es la ciencia. Humboldt fue el primer científico que se dio cuenta de que la naturaleza formaba una unidad y justo inmediatamente después de su muerte, se creó la especialidad científica que se llama ecología. O sea, él fue realmente un precursor de la ecología. Pero es impresionante ver la precisión con la que describe lo que ha ocurrido 200 años después por no haberle hecho caso. No aprendemos, ¿verdad? No aprendemos. Está todo escrito desde los clásicos y seguimos ahí. Gracias, Carmen, por leer ese fragmento. Bueno, pues entonces empezamos desde la ladera del volcán. Ya vamos bastante, ya hemos escalado bastante. Vamos a, si te parece, vamos a empezar por Odiseicas y después ya continuaremos con la herencia de Eva. Bueno, Odiseicas, la verdad es que para mí es el testimonio de una lectura muy profunda de la Odisea, de alguien que ha leído la Odisea con muchísimo sentido y lo ha plasmado ahí, y es como si desde la lectura te hubieras convertido en escritora, por ser tan lectora. Quería que nos comentaras un poco bueno, eso. fue algo más que una lectura, porque yo hice una traducción adaptada, una traducción-adaptación, como yo le llamo, permitiéndome hacer algunos cambios en la estructura
de la Odisea sin otra idea que la de facilitar la lectura a aquellos que no se atrevían todavía con el texto íntegro y como un prólogo con la idea de que el lector que lea ese libro, animado también por las ilustraciones, después se atreva con el texto completo, ¿no? O sea, no he pretendido usurpar la traducción íntegra, sino facilitarla. Entonces, claro, eso te exige una lectura muy profunda, porque tienes que ir frase a frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, con mucho detenimiento. Y claro, yo había leído la Odisea varias veces a lo largo de mi vida, traducida naturalmente, pero al hacer esa última lectura o esa lectura, yo descubrí muchos libros dentro de ese libro. Un libro que habla de muchos libros, ¿no? Sí, También. efectivamente, o sea, que tiene, es que hay tantos estilos, tanta riqueza de personajes. Entonces le venía comentando antes a Marina que realmente yo no tenía una intención de escribir un libro sobre las mujeres de la Odisea, ¿no? Porque me dicen, no, tú has escrito un libro feminista sobre la Odisea. No, yo no he ido buscando ese libro. Pero es verdad que cuando estaba haciendo la preparación de este otro, yo iba tomando nota de las cosas que me llamaban la atención o que me resultaban sugerentes. Y claro, ya tenía un taco de apuntes al terminar, y cuando empecé a revisar esos apuntes me di cuenta, no había sido consciente de que la mayoría de esas notas se referían a los personajes femeninos. Y después también cuando presentábamos el libro, las preguntas de la gente se referían mucho a los personajes femeninos. Claro, ya tenía tanto material ahí acumulado que empecé a sistematizarlo. Y, o sea, que yo diría que más bien fueron ellas las que vinieron a buscarme, que no fue intencionado. Me ha recordado a algo que el gran filósofo Emilio Lledó tiene siempre presente, que es aquel maestro suyo de la Segunda República, don Francisco, que Emilio Lledó cuenta que cuando estaban los niños allí en el colegio, don Francisco llegaba con el Quijote, con la versión original del Quijote, y les decía, a ver, sugerencias de la lectura. Y claro, Emilio Lledó cuenta que qué sugerencia vamos a tener unos niños, ¿no? Pero ya nada más el hecho de tener esa libertad, ¿no? Para ver qué te sugiere un texto clásico, yo creo que eso hace confiar mucho en la capacidad de uno. Y quizás también ha sido tu experiencia con la Odisea en ese sentido, de sugerencias, ¿no? ¿Qué es lo que sugiere la lectura de la Odisea? Bueno, claro, es que yo soy muy fan de la Odisea, entonces Eso es lo no primero, puedo claro. Pero yo creo que uno de los valores que tiene la Odisea es las muchas caras que tiene, ¿no? Las muchas caras que tiene porque, o sea, es un libro que entra en distintos... el mero hecho de que los personajes femeninos, que son tan abundantes, sean a la vez tan ricos, eso es un valor. Después, en un libro tan de una época en la que las clases sociales estaban tan definidas, ¿no? Como se puede ver en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues resulta que la Odisea de pronto nos abre esa sociedad y nos dice que no solo estaban allí los héroes, sino que estaban las personas de carne y hueso. Entonces, hay mujeres, hay esclavos, hay porqueros, hay campesinos, hay marineros, es decir, que es un universo entero, ¿no? Entonces es un libro que da para escribir Odiseica y 20 más. En ese sentido, me pareció muy interesante lo que comentas en Odiseicas sobre la palabra mitos. El uso de la palabra mitos en la Ilíada y en la Odisea, ¿no? Sí. Me parece como que se expande y ya no es simplemente un mitos lo que cuentan los generales, ¿no? Claro, porque mitos en la Ilíada solo lo dicen los señores, ¿no? Los guerreros, los nobles, es una palabra que está restringida a ellos y además se usa cuando se va a iniciar un discurso, ¿no? que se pretende que tenga trascendencia, ¿no? Y sin embargo es muy sorprendente porque en la Odisea lo utiliza Euriclea, lo utilizan personajes que no corresponden a ese perfil. Entonces la Odisea es como la heterodoxia, ¿no? de esa pareja, ¿no? De la pareja que se atribuye a Homero. Yo creo que uno es la ortodoxia y otro es la heterodoxia.
Interesante. Da también a pensar sobre la cuestión homérica, ¿no? ¿Quién era Homero? Bueno, claro, el haberme detenido en los personajes femeninos, en las mujeres de la Odisea, pues me hizo ver que esas mujeres no respondían a los clichés que reflejan las mujeres en lo que conocemos, ¿no? de la época arcaica, lo que está en la Ilíada o en lo que dice Hesíodo, porque son nuestros únicos puntos de referencia, ¿no? Pero la Odisea se sale de esos esquemas, ¿no? Y entonces aquí pues eso, las esclavas utilizan las palabras que son de los señores, hay mujeres que están solas por decisión propia, como Circe y Calipso. Hay una mujer que no se quiere casar con cualquiera, sino que quiere ser ella quien elija, como es Nausicaa, que no quiere que le busquen un marido, sino que lo quiere buscar ella. Hay mujeres que gobiernan un reino como Arete, y uno de los personajes femeninos, y me voy a permitir aquí alargarme y no ceñirme a tu pregunta, porque a mí me llama mucho la atención un personaje de la Odisea, una mujer de la Odisea, que suele pasar desapercibida muchas veces en los análisis, que es Helena. Porque Helena es el único personaje femenino de la Odisea que tiene una vida propia, anterior a la Odisea. El único personaje que cuando el Aedo cantaba los cantos de la Odisea, la gente sabía a quién se refería, con los demás no, porque los demás aparecen en esa obra, pero Helena ya estaba en la Ilíada. Y además no solo estaba en la Ilíada, sino que estaba en la tradición. ¿Y por qué era famosa Helena? Por su belleza, que volvía locos a los hombres. Pero en la Odisea hace de Helena un personaje fantástico sin ninguna alusión a su belleza, porque es una mujer mayor, es una mujer vieja, experta, sabia. Entonces, y sin embargo no es un personaje anodino, es un personaje muy importante. ¿Por qué sabemos que es sabia? Pues porque ella cuenta, ¿no?, que ha adquirido esa sabiduría cuando a la vuelta de Troya el barco donde iban Menelao y Helena se desvió a Egipto, donde pasaron 8 años. Menelao presume ante su visitante Telémaco y Pisístrato, presume de que se ha hecho rico. Él en Egipto durante esos 8 años se ha hecho rico. Pero Helena lo que cuenta es cómo ha aprendido a manejar las hierbas de una médica, de una hechicera egipcia, que le permite usar una droga que cuando los hombres están tristes los pone alegres. Es decir, una especie de antidepresivo egipcio que tenía Helena, porque había aprendido, ¿no? Y también otro signo de sabiduría de la época, que es el hacer vaticinios. Y Helena sabe hacer vaticinio cuando vuela el pájaro, cuando se van a ir de vuelta, vuela un pájaro, y entonces ella interpreta que eso significa que, es decir, que Helena es una mujer vieja y sabia. Y además una cosa muy interesante que pasa con Helena es que Atenea ha mandado a Telémaco a que vaya a visitarla. Bueno, el libro dice que ha mandado a Telémaco a que vaya a visitar a Menelao, pero claro, quien es importante en esa entrevista es Helena, porque Helena enseguida se da cuenta. Menelao lleva un rato ahí hablando con Telémaco, dice, mira, aquí ha venido este muchacho que viene a preguntar. Bueno, no sabe todavía que viene. Ha venido, está en el ceremonial propio de la acogida del forastero y tal. Y Helena ya le dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta de que se parece mucho a Odiseo? ¿No crees tú que este podría ser el hijo de Odiseo? O sea, Helena es tremendamente perspicaz. ¿Y por qué Atenea ha mandado a Telémaco a visitar a Helena? Vamos a pensar en una escena que hay. Bueno, creo que vamos a hablar de la Odisea todo el tiempo, como... No te preocupes, vamos bien. ¿Vamos bien? A ver, antes de ese viaje hay una escena en la Odisea, al principio, en la cual está Telémaco en el salón con los hombres, con los varones, y está el Aedo, está cantando sobre la guerra de Troya. Entonces baja Penélope de sus habitaciones y le dice, hombre, no cambia un poco la
cambia el tema, que este me pone muy triste. ¿Y qué hace Telémaco? Le dice a la madre, tú eres una mujer, bueno, le dice a la madre, tú vete a las habitaciones de arriba, que es tu sitio, que de los cantos nos ocupamos los hombres en el salón. Esa escena la coge Mary Beard, no sé si habéis leído un libro de Mary Beard que se llama Mujer y Poder. Mujer y Poder, o Mujeres y Poder, no estoy segura. Es un libro pequeñito que escribe Mary Beard y empieza con esa escena, ¿no? Para decir cómo las mujeres nunca han tenido un sitio público donde hablar. Y pone esa escena, pero claro, Mary Beard parece que no ha seguido leyendo la Odisea, porque cuando Telémaco llega a Esparta, él ve que allí, que es un palacio muy, muy grande, muy lujoso, mucho más que su casa de Ítaca, donde hay gente que tiene mucha más experiencia, y entonces él ve que Helena sí que baja al salón y se sienta con los hombres y se pone a tejer para disimular, ¿no? Parece que las mujeres, si se ponen a tejer, son más aceptadas. Ya no es como Penélope que tenía que... Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que la segunda vez, cuando él ya ha vuelto a Ítaca y Penélope baja al salón, ya no le dice nada. ¿Por qué? Porque ha aprendido de Helena. Helena es una mujer con experiencia, es una mujer con prestigio, y Telémaco ha aprendido. ¿Y quién sabe si una de las intenciones de Atenea cuando lo mandó a Esparta no era hacerle un poco, como yo digo, de Erasmus a Telémaco para que espabilara y se diera cuenta de que las mujeres tenían también un sitio en los salones con los hombres, ¿no? La verdad es que en ese sentido el Erasmus es muy enriquecedor. Creo que haces un elogio o sea, un encomio de Helena como el que hacía Gorgias también en su célebre, ¿no? Bueno, pero yo creo que él estaba más preocupado sobre si fue queriendo o fue sin querer, ¿no? A Troya, ¿no? Claro. Claro, yo creo que esta Helena vieja estaba pobre muy abandonada, ¿eh? Yo no conozco a nadie que se haya ocupado de ella suficientemente. Claro, en el sentido de, claro, Gorgias era más sobre la palabra, ¿no? Que decía que Helena tenía el poder de la palabra y que ¿no? Hablaba del fármaco justamente, que también se enlaza con lo que tú dices de que era hechicera, ¿no? Del fármaco, que puede ser bueno o malo, ¿no? La palabra como algo bueno o algo malo. La verdad es que es muy interesante esa visión, Carmen. Si quieres, bueno, vamos avanzando. No sé si también son por las odiseicas. A mí me gustaría hacer también un apunte. Y es que, bueno, yo aquí hablo como estudiante y como lectora, porque en calidad de estudiante y de lectora es como he llegado a ti, Carmen. De hecho, agradezco también a los profesores Rafael Gallé y Joaquín Ritoré que nos hayan recomendado en sus clases pues justamente tu libro, Odiseica, porque a partir de ahí es cuando yo he llegado a conocerte. Y bueno, creo que en el fondo, creo que son dos palabras, también quería hablar un poco contigo sobre ello, es un poco improvisado. Si no lo ves oportuno, me lo dices. Pero creo que el ser estudiante y el ser lector son dos palabras muy profundas en el fondo. A mí me gusta mucho remitirme a las etimologías, ¿no? Estudiante tiene esa raíz del studium, del afán, del esfuerzo. Yo creo que eso no es ni transitorio ni tiene edad. Creo que se puede ser estudiante toda la vida. Mau, me lo confirmarás tú porque me lo estás confirmando ya con tu actitud tan entusiasta. Y lo de la lectura, pues también me lo estás confirmando. O sea, la lectura tiene en sí, ¿no? En la palabra logos, la palabra del pensamiento, del lenguaje. Y entonces yo creo que son dos palabras que quizás parecen más pasivas de lo que son. No sé cómo lo ves tú, así de improviso, vamos. Hombre, el estudio no es nada pasivo. Claro. Al revés, es una actitud, ¿no? Es algo completamente activo. Porque tú cuando estudias sería pasivo si estudiar fuera memorizar. Claro, pero cuando tú estudias estás creando. Claro, que a veces se malinterpreta, ¿no? Que parece que estudiar es memorizar y a veces no se pone tan en valor que es crear también. Sí, a veces tenemos una escuela que nos lleva a pensar eso, pero no debe ser. No debe ser. O sea, estudiar debe ser enseñar a crear o crear aprendiendo. Qué bonita definición. La verdad es que
deberíamos pensarlo más, ¿no? En ese sentido, Ujú. bueno, ya eso lo dejamos para el final cuando ya hablemos de la herencia de Eva, que es, bueno, a lo que vamos ahora. Seguimos escalando el Chimborazo, ya vamos por la mitad más o menos en esta escalada para ver la unión entre ciencias y humanidades. Y bueno, Carmen, yo lo primero que te quería preguntar sobre el libro es una cosa muy sencilla. Es, bueno, el subtítulo del instinto de curiosidad a la ciencia moderna, ¿no? Cuando lo abrimos, vemos que, aparte del índice, incluyes dos citas. Una cita de Epicuro y otra de Alexander von Humboldt, sobre el gozo de aprender, ¿no? Ujú. Justamente lo que estábamos diciendo. Claro, sí, sí, o sea, es que Ujú. son dos citas donde los dos dicen el gozo que produce bueno, si puedes leer la de Epicuro, Sí, ¿no? Que es si quieres cortita. leerla. Dice, en las demás tareas de la vida, solo después de terminadas les llega el fruto, pero en la búsqueda de la verdad corren a la par el deleite y la comprensión, pues no viene el gozo después del aprendizaje, sino que se da el aprendizaje a la vez que el gozo. O sea, el placer, ¿no? del conocimiento es lo que... Y la otra no la vamos a leer porque va a ser ya muy pesado, Sí. pero la de Alexander von Humboldt va en el mismo sentido. Y como ya hemos leído una de él, la vamos a leer. Pero también me llamó la atención después, cuando pasamos la página, llegamos a la introducción y empiezas en un mundo confuso. Ujú, Y me pareció muy interesante ese contraste que haces entre el placer y el gozo de aprender, y ahora llegamos a la confusión de la época. O sea, ujú. ¿qué es para ti la confusión de la época? O sea, No me hagas esas preguntas, porque, perdón, vamos, si tenemos aquí, sé que hacemos es un muy amplia. cursillo de una semana y la contestamos estupendamente. ¿O crees que se puede relacionar con el tema del gozo, de que nos falta ese gusto al aprendizaje, ese gusto Bueno, por... sí, yo creo, he puesto esas dos citas porque yo creo que el aprendizaje es un gozo, porque el Mm, conocer es sí, una de las, yo creo, de las actividades más placenteras que puede tener la humanidad. mm, Somos curiosos por naturaleza. claro, Mira, Eva, claro. lo curiosa que era. ¿Nos lo puedes explicar un poco, ese símbolo? Bueno, el título de la herencia de Eva es porque estamos tan acostumbrados a la interpretación judeocristiana del mito de Eva que nos hemos creído que Eva representa la corrupción, la culpa, el pecado, la inducción al castigo. Todo esto nos lo hemos creído porque lo hemos escuchado desde niños, pero si uno lee de verdad lo que pone el Génesis, pues lo que dice es que Eva, llevada por el instinto de curiosidad, que ella tenía curiosidad por saber qué era aquel fruto, que era el fruto del conocimiento, que entonces ella por curiosidad cogió el fruto del conocimiento y lo comió, es decir, adquirió el conocimiento y después se lo dio a comer a Adán. Esas son las tres fases de la ciencia. La curiosidad que nos lleva a la investigación científica, la adquisición del conocimiento que produce la investigación científica y la transmisión a otros para que lo continúen, porque la ciencia no es una tarea individual, la ciencia es una tarea colectiva, tanto simultáneamente, porque nadie hace ciencia solo, siempre lo hace rodeado de colaboradores, como en el sentido longitudinal a través del tiempo, porque nadie inventa un problema nuevo, sino que se hace una pregunta que se la han hecho otras personas antes y vas a tomar esa pregunta en el punto en que la han dejado los que te han precedido. Y tú vas a avanzar un poquito, porque es lo que se hace en ciencia. En ciencia no se hacen grandísimas cosas, no, eso es muy raro. Ese es el mito de la ciencia, pero no es la ciencia. En la ciencia lo que se hace es dar unos pasitos pequeños, unos pasitos humildes, apoyados siempre en lo que han hecho los que han venido delante y para facilitarle la tarea a los que vengan detrás, que se van a apoyar en el pequeño pasito que tú has dado. Entonces, esa visión de la ciencia yo creo que no está presente en nuestra sociedad. Es curioso porque parece que la ciencia supera al mito, pero se ha creado un mito de la ciencia. Es que parece que la ciencia la tenemos como... es un mito doble, porque hay quien piensa
que la ciencia lo va a solucionar todo y que entonces olvidemos la moral, olvidemos la ética, olvidemos, no sé, la comunidad humana en la que vivimos, olvidemos el planeta, porque ya la ciencia lo va a resolver todo. Y por otro lado están el negacionismo, ¿no? Los que no admiten nada de la ciencia. Entonces yo creo que son los dos mitos que se han creado en la época actual con respecto a la ciencia. Por eso yo en este libro lo que he pretendido es rescatar como el sentido original de la ciencia. Vamos a rescatar el sentido original, cuál es esa curiosidad que impulsó a las personas a preguntarse por el mundo natural, porque entonces a mí me gusta ver la ciencia como la observación del mundo natural, de la naturaleza, y el intento de explicarla por medios naturales. Es decir, que ante el asombro que produce el mundo en el humano, si pensamos en los hombres más cazadores, recolectores, ¿no? Y para quitar toda la pátina de cultura que tenemos alrededor, imaginamos a esos cazadores, recolectores mirando el mundo y asombrándose de esa bóveda del cielo que además, bueno, y esto hay dos formas de reaccionar, ¿no? Uno es hacerse un relato y crear un mito. Entonces hablamos de Gea y de Urano, y entonces y los hijos y los dioses, y creamos un mito para explicar esa bóveda, ¿no? O a lo mejor hubo otras personas que se pusieron a mirarla y empezaron a tomar, de alguna manera, a retener la posición de los astros y se dieron cuenta de que no siempre el cielo era igual, de que había ciertos cambios, que había unos puntos que estaban más o menos fijos, pero que había otros que se movían de otra manera. Y entonces lo que empezaron a hacer fue hipótesis. No hicieron un relato para quedarse tranquilos y creer que se lo explicaban, sino que lo que hicieron fue hacer hipótesis. Podría ser, a lo mejor no había respuesta, pero ese mero hecho de observar y hacer una hipótesis, esos hombres, esas personas, estaban haciendo ciencia. Es curioso, ahora me he acordado de un fragmento de Lucrecio, ¿no? Que era un poeta romano del siglo I a.C., que decía que, bueno, que ya nadie mira al cielo, que ya si fuera la primera vez que vemos el sol, la luna y las estrellas, todo el mundo se quedaría asombrado, pero que ya nadie mira al cielo. Pues fíjate tú ahora con la contaminación lumínica que tenemos, ahora sí que no hay manera, ni aunque quiera puedes mirar el cielo. Se anticipó de una forma. Carmen, el tema de la unión o la separación entre mito y ciencia, me parece muy interesante cómo la ciencia toma nombres de la mitología. Ah, sí, eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que ya nos estamos saliendo de las preguntas pactadas, creo que estamos ya por ¿Habíamos otra... pactado preguntas, Marina? Buena pregunta. No las tenías tú aquí, pero no me las habías dicho. Eso de los nombres, vamos, eso es una anécdota, pero es bonito. Lo que pasa es que no te lo voy a saber. Estaba cogido aquí, o sea que a pesar de que la ciencia se genera efectivamente como una oposición al mito, después reconoce el valor de los mitos, y una forma de la que lo reconoce es la cantidad de nombres míticos que hay para designar realidades científicas. Entonces tengo recogidas muchas, pero no sé si soy capaz de decirlas, de recordarlas. Pero hay muchos nombres científicos que son, bueno, mercurio, el metal, sí. Los metales. En la tabla periódica hay varios dioses griegos. Yo también me acordé porque... La ameba. La ameba, las amebas. Sí. Ay, no me acuerdo ahora cómo eran pero bueno. Perdona, que te he puesto en un compromiso. No, compromiso no, ya ves qué importancia tiene que yo no me acuerde de una serie de nombres que están en Está escrito ahí perfectamente, o sea que... Sí, pero no sé si sabría encontrarlo. Yo es que me he acordado de una palabra que me dijo mi padre, ¿no? Que también estudió medicina, que es la vértebra atlas. Ah, sí, fíjate. Me parece preciosa la imagen. Sí, es verdad. Creo que está en las cervicales, ¿verdad? El RAFE.
que es la línea media que como que cose los dos lados del cuerpo, se llama el rafe en anatomía. Eso no está en el libro, pero me he acordado ahora. Que es muy interesante. Sí, Bueno, sí. estamos improvisando. No, sigue. Sí. Dispara. Pues, bueno, a propósito de lo que estabas comentando de la solidaridad de la ciencia, creo que un ejemplo muy interesante que cuentas en el libro, entre muchos otros, es el tema del hilo materialista. Ah. Claro, a ver, la ciencia es materialista. Eso no estoy diciendo no estoy descubriendo nada, ¿no? Entonces, ¿quién empieza? Lo que yo he llamado el hilo materialista es lo que empiezan Leucipo y Demócrito, que son los que empiezan a pensar que la materia está formada por estas partículas que ellos creyeron indivisibles, ¿no? Y que le llamaron átomos. Entonces, el atomismo empieza con ellos. A mí me gusta mucho Demócrito. Me gusta mucho, bueno, lo poco que se sabe de él, porque tampoco sabemos mucho, pero si nos creemos las cosas que aparecen, ¿no? en relatos de otros, porque no hay nada de Demócrito que se conserve, pues a mí me gusta mucho porque es un científico, es decir, es el primero que, bueno, junto con Leucipo, que hay que hacer un pack con los dos porque de Leucipo solo no sabemos nada, ¿no? Pero que es el primero en que busca en que intenta decir que la materia está formada por unas unidades que, combinándose de distintas maneras, van conformando el mundo. O sea, eso es una intuición en el siglo V antes de Cristo que es maravillosa, ¿no? O sea, es increíble, ¿eh? Pero es que además Demócrito no solo hizo eso, no solo habló de eso, sino que escribió de filosofía, escribió de historia, escribió de sabemos los títulos de sus libros, ¿eh? No se ha conservado nada, pero los títulos que dice Diógenes Laercio, que nombra como, no sé si son como 20 títulos de libros, lo que nos están mostrando es un Demócrito que tiene una curiosidad universal. Entonces, es el primero que tiene la idea de un mundo material formado por pequeñas unidades que, combinándose de distintas formas, dan lugar al mundo real, que al mismo tiempo se interesa por la sociedad, se interesa por el arte, se interesa por la filosofía. Son las consecuencias éticas también, ¿no?, de la aproximación científica. Y entonces después empieza el hilo que yo llamo el hilo materialista, que continúa Epicuro y que después continúa Lucrecio, que a ti te gusta tanto y a mí también, porque Lucrecio además lo que es capaz de hacer es que transmitir esa doctrina materialista de forma poética. Y la verdad es que no se sabe si gusta más por lo que está diciendo o por cómo lo está diciendo, ¿no? Pero hay una unión de forma y contenido en el caso de Lucrecio. Y lo que es curioso es que de esta corriente no se ha conservado prácticamente nada. O sea, cuando hubo toda la ocultación o la represión de la cultura clásica, con estos filósofos materialistas parece que hubo un especial cuidado en eliminarlos de la memoria colectiva, porque si no es por un solo manuscrito de Lucrecio, no tendríamos ni idea ni de Lucrecio ni prácticamente de Epicuro tampoco, porque de Epicuro lo que se conserva, aparte de lo que cuenta Lucrecio, son 20 páginas, o sea, es muy poco, ¿no? Realmente es muy poco. Entonces, parece ser que hubo un intento por parte del cristianismo de destruir esta doctrina materialista. Tanto es así que de Lucrecio lo único que se sabe es un texto, un pequeño, unas 3 líneas de San Jerónimo precisamente, que lo que dice de él fue que estaba loco, que se suicidó y que hizo alguna cosa de magia. Sí, o sea, un filtro amoroso, exactamente, ¿no? O sea, que aúna en 2 líneas la magia, el suicidio y la locura. O sea, el mal concentrado en 2 líneas. Entonces, sin embargo, es muy interesante porque cuando se descubre el manuscrito,
que fue en el siglo XIV, coincidió justo unos años antes del inicio de la imprenta. Entonces ese manuscrito llegó a Italia, se copió un par de veces y enseguida empezó a imprimirse. Y fue uno de los libros más leídos por todos los intelectuales de la época, por Montaigne, por Erasmo de Rotterdam, por todos los grandes intelectuales, cogieron el libro de Lucrecio como una maravilla, ¿no? Claro, además el golpe que le da al antropocentrismo el tema de los átomos y el tema del materialismo es tremendo. Claro. Por eso se opone también al cristianismo y a la religión, ¿no? Porque si todos son átomos que chocan por el Claro, azar. claro, porque es el materialismo. O sea, entonces, si tú tienes una ideología que está basada en la idea de un Dios que crea al hombre y que crea al mundo, eso es totalmente opuesto al materialismo. Entonces el materialismo es lo que la Iglesia considera más peligroso y es lo que más ataca, efectivamente. También me pareció muy interesante el ejemplo de una científica que yo no conocía, como muchas cosas de este libro. La verdad es que he aprendido muchísimo leyéndolo, Carmen. Te lo agradezco. El caso de Margaret Cavendish. No recuerdo mal. Margaret Cavendish, sí, es una científica del siglo XVII, es una mujer inglesa, de la nobleza inglesa, que es muy curiosa, es menos conocida, porque lógicamente es una mujer, y entonces menos conocida, pero ella publicó en su momento como 6 o 7 libros de filosofía natural, que se llamaba entonces, ¿no? A la ciencia. Y además, no solo que los publicó, sino que los publicó con su nombre, lo cual era muy raro. Hasta mucho tiempo después, incluso en el siglo XIX, cuando las mujeres publicaban un libro, no ponían su nombre. Los libros se publicaban de forma anónima, o todo lo más con un seudónimo. Pero Margaret Cavendish, bueno, también hay que decir que ella era una aristócrata de buena familia y que tenía mucho poder económico, o sea, que se podía permitir ciertas libertades. Ella publicó sus libros, todos sus libros, con su nombre. Y no solo puso su nombre, sino que a veces ponía hasta un cuadro, un grabado de su imagen, ¿no? Para que se viera que Para era que se viera ella. que era ella, efectivamente. Y Marina lo trae a colación por el hecho de que ella se considera una atomista. Sí. Entonces ella recoge la idea de los átomos, pero da un paso más, un paso que, bueno, que no se demostró que fuera correcto, pero interesante, que es que piensan que esos átomos tienen, ¿cómo diríamos? ¿Ánima? ¿Podríamos decir? Sí, Son animados, vida, ¿no? son animados, Vida. tienen como vida propia, ¿no? Que esos átomos tienen su personalidad, digamos, ¿no? Es muy interesante porque esta mujer también escribe una novela de ciencia ficción en el siglo XVII, que se llama, además está editada recientemente por Siruela. Se llama The Blazing New World, es el nombre en inglés. Pero no me acuerdo ahora cómo es la... Mundo resplandeciente. Un mundo ¿puede ser? resplandeciente, efectivamente. Sí, señora. Te lo sabes todo, ¿y Marina? ¿Qué va eso? Gracias Un a tu mundo libro. resplandeciente, sí. Vale, me estoy apuntando todas estas cosas aquí. Esto ya parece un choque de átomos, la libreta que tengo aquí. No se sabe lo que va a pasar. Carmen, a mí es que el tema del atomismo hace mucho tiempo que me parece fascinante. O sea, yo no sé nada. Las aproximaciones con el libro de Stephen Greenblatt, ¿no? El Giro, que habla del tema del manuscrito de Lucrecio. Pero me parece que es muy potente la idea que tiene de fondo, como tú estás comentando. Para mí es, ya que estábamos hablando antes también del tema de los ideales, de la utopía, para mí es como si dijera que ahora mismo tenemos una combinación de átomos definida, pero que podría ser otra. Que lo que estamos haciendo ahora es simplemente una posibilidad entre muchas. Entonces la utopía o otras vidas son posibles. Me Por parece supuesto. que tiene Por esa supuesto. carga ética ahí de fondo. Bueno, ya decía, y esto lo dice en los escritos de, no sé si en Epicuro o Lucrecio, pero también lo dice en los científicos actuales, ¿no?
El mundo es una mezcla de azar y de necesidad. Ellos ya hicieron esa combinación de azar y necesidad. Yo no sé, de aquí los más mayores quizás han conocido un libro que fue muy famoso, que es El azar y la necesidad, de Jacques Monod, que fue un premio Nobel de bioquímica de, no sé, de los años 70 o así. Y ese libro se llamó El azar y la necesidad, tomando el título precisamente de los materialistas de Lucrecio. Y fue un libro que se difundió, o sea, toda la gente que tenía un cierto nivelito en los años 80 o así, pues leyó ese libro, ¿no? El azar y la necesidad. Y es curioso porque es la misma expresión que usaban ellos, ¿no? Vamos, que lo tomó de ellos, claro, efectivamente. Llega hasta ahí el hilo materialista. Llegó el hilo. Bueno, el hilo llegó y siguió porque siempre hubo atomistas. Gassendi, que era uno de los amigos de Descartes, era atomista. Hubo varios atomistas a lo largo de la historia, y por último Dalton, que era ya un químico. Este fue el que dijo que los átomos eran los constituyentes de toda la materia, ¿no? Pero después se utilizó como un modelo para clasificar la materia. La tabla periódica, que todos hemos estudiado, ¿no? en el colegio, se basa en el número de átomos que hay, que tiene cada elemento en las distintas capas. Entonces, ¿a dónde iba yo con esto? Sí. Bueno, Montaigne decía también que las conversaciones eran como átomos chocando, sí. Así que... No, pero vamos a seguir con los átomos, no con las metáforas. Que eso fue un modelo, ¿no? La tabla periódica usa el modelo de los átomos, pero es que después Einstein es el que descubre que los átomos son una realidad. Y entonces escribe un famoso artículo en el año 1905 en el que explica cómo los átomos están moviéndose, o sea, basándose, no voy a entrar en esto porque es un poco más complicado, pero basándose en el movimiento al azar de partículas en un determinado líquido, él llega a la conclusión de que los átomos son entidades reales, no son un modelo para explicarnos la materia, sino que son entidades reales. Y curiosamente lo hace en un párrafo que se parece mucho a un párrafo de Lucrecio, donde él está también queriendo explicar la existencia de los átomos a partir de cómo se mueven cuando hay un rayo de sol, las partículas que se ven moviéndose en el rayo de sol, que tienen un movimiento azaroso. Entonces Lucrecio hace una figura poética interpretando esos rayos, esas partículas que se ven en el rayo de sol como una prueba de que los átomos existen. Y es muy bonito cómo 23 siglos después Einstein utiliza algo muy parecido, pero ahora ya con una demostración científica. El movimiento browniano de las partículas en un líquido se mueven al azar debido a la presencia de los átomos. O sea que ahí hay una conexión, que eso es una intuición brillantísima de Lucrecio. Lo que hubiera dado Lucrecio por enterarse de que 23 siglos después era cierto lo que él estaba diciendo. Del instinto de curiosidad a la ciencia moderna. Efectivamente. Es interesante, sí. Pues Carmen, ya veo que el tiempo va volando. Bueno, a lo mejor hay alguien que quiere... Sí, era... bueno, sí. Vamos, como ya casi estamos en la cumbre de... ya estamos llegando. Ya casi. Vale. No sé si más alto que Humboldt, creo que va a ser complicado, no vamos a llegar. Pero por lo menos nos vamos a quedar ahí. Entonces, hay una cuestión muy interesante en tu libro La herencia de Eva, que es el tema del conocimiento al margen de las instituciones académicas y universitarias. Por ejemplo, citas el caso de Newton, que cuando hubo una epidemia de peste, pues se cerró la Universidad de Cambridge y resulta que fueron los años más luminosos de su vida. Sí. También el caso de Michael Faraday, bueno, que de sus descubrimientos pues se aprovechó después la parte más industrial, ¿no? de las investigaciones para hacer la bombilla, pero que él no tenía ningún conocimiento de nada y resulta que al haber leído un libro de química, ¿no? De una química. Bueno, digamos que el libro, esto es un capítulo que está contado
se llama Jen y Michael, un cuento ejemplar. Está contado un poco en forma de cuento, pero es una realidad, ¿no? Faraday, que es el que inicia la idea de campo en física, que es el que da lugar pues después a la electricidad y a los hallazgos, muchos hallazgos posteriores, pero él abre ahí una puerta muy importante. Y Faraday era un chico que no tenía, era de una familia sin recursos, y él empezó con 14 años a trabajar en un taller de encuadernación. No tenía, había aprendido a leer y escribir y ya está, ¿no? No tenía más formación, más educación ni nada. Y por otro lado, en paralelo, cuento la vida de una mujer que se llamaba Jane Marcet, que esta era algo mayor, era mayor que Faraday, podía ser 20 años mayor o así, y ella era de una familia que sí que tenía una familia rica, una familia educada, y ella había recibido una educación. Y entonces a ella le gustó mucho la química y escribió un libro de química donde en vez de ser un tratado, como solían hacer los libros científicos de la época, un tratado sobre algo, ¿no? Donde se daban las teorías, tal, ella lo que hace es poner a una mujer que tiene una maestra que tiene 2 alumnas, y entonces la maestra le explica la química a 2 alumnas. Y lo hacen a base de experimentos. Y entonces es un libro en el que ella va contando, pues, fulanita y tal, y hacían tal experimento, ¿y qué se puede deducir de ahí? Pues tal y cual. En fin, un libro como de divulgación química. Y Faraday, alguien, no se sabe quién, llevó ese libro de Jane Marcet a encuadernar al taller de encuadernación donde trabajaba Michael Faraday. Y Faraday, que ya como digo, apenas solo sabía leer y escribir, pero era muy curioso, tenía una mente curiosa, él lo que solía hacer era leerse los libros que le mandaban a encuadernar, vamos, los que podía o los que le apetecían. Y un día cayó en sus manos este libro de química de Jane Marcet y Faraday, al parecer, según cuenta él, pues se quedó fascinado. Y entonces decidió que él quería aprender eso y dedicarse a eso. Entonces se fue a buscar a un químico muy famoso que había en su época, un tal Davy, y le dijo que él se ponía a trabajar con él de chico para todo, de lo que fuera, y para que le enseñara. Y bueno, pues eso fue lo que Faraday empezó a trabajar con Dave, y pronto, enseguida lo superó, de tal manera que el Dave no le gustó nada, se enfadó mucho. Pero entonces Faraday hizo unos descubrimientos increíbles, pero no sabía matemáticas. Y entonces él lo que hacía era describir los fenómenos, intentar explicárselo, pero era incapaz de llevarlo a una ecuación matemática que en ciencia es fundamental para poder seguir construyendo. Entonces fue Maxwell, que vino un poco después, el que, cogiendo los resultados de los experimentos de Faraday y las ideas de Faraday, le supo dar una forma matemática y creó las famosas leyes de Maxwell, que seguro que todos habéis oído hablar de ellas. Pues bien, ni Faraday ni Maxwell hicieron ninguna patente ni sacaron ningún beneficio económico. Pero los que vinieron detrás y aprovecharon sus conocimientos, inmediatamente empezó la gran época de las patentes. Entonces, pues Edison, pues Tesla, pues todos estos. Y entonces ese fue un momento crucial en la historia de la ciencia que yo casi que ha sido el móvil, ¿no? para ponerme a escribir este libro, ¿no? O sea, cómo la ciencia hasta ese momento ha estado como al servicio del conocimiento y de la curiosidad humana y de tratar de explicarse el mundo, y a partir de ese momento empieza a... O sea, la ciencia hasta entonces había estado de alguna manera unida a la filosofía, porque eran maneras de tratar de entender el mundo, y en este momento en que empieza la locura de las patentes, el capitalismo ya está en un momento de auge, ¿no? Y muy totalmente extendido, y entonces la ciencia como que se separa de la filosofía y pasa a unirse a la tecnología. Entonces se convierte la ciencia en un auxiliar de la tecnología. Y ahí hay una separación entre la ciencia y las humanidades, yo diría fundamentalmente la filosofía, que se ha prolongado, que se ha continuado hasta nuestros días, ¿no? Y que yo creo que es muy peligrosa, porque ahora mismo, o sea, la ciencia y la tecnología se han metido en una espiral
de que la ciencia favorece que haya un invento tecnológico. Pero es que ese invento tecnológico facilita la investigación científica más allá. Y entonces eso crea un círculo vicioso de cada vez más, que llega un momento en que uno dice, bueno, pero ¿quién está al mando de esto? Pues al mando de esto lo que está hoy por hoy en nuestra sociedad es el beneficio económico. Es decir, aquello que produce un beneficio económico es lo que se apoya y lo que se fomenta. Y entonces, de ahí mi afán de tratar de denunciar, ¿no?, esa especie de cambio de pareja que ha hecho la ciencia. Y decir, no, vamos a recoger la ciencia y vamos a unirla a la filosofía, vamos a unirla a las humanidades, vamos a unirla a la comunidad, a la idea de comunidad, ¿no? O sea, porque ahora mismo la ciencia no está beneficiando a la comunidad, ni a la comunidad humana, ni a la comunidad de los seres vivos del planeta. Está dirigiéndose ahí a donde hay beneficio económico. El otro día tuve una entrevista en la que hablábamos sobre las patentes. Entonces, las patentes ahora mismo, pues se está patentando, o sea, las patentes están invadiendo la ciencia, porque ya no es solo el invento, que era lo que se patentaba hace 50 años. Es que ahora cualquier hallazgo científico, ya sea un gen, incluso un ser vivo, una molécula natural, todo es patentable. Si produce dinero y un organismo y un Estado lo acepta, todo es patentable. Además, ese cambio de la palabra patentar, ¿no?, con respecto a su etimología. Sí, efectivamente. O sea, patente significa algo que está a la vista, pero cuando se hace una patente lo que hay que hacer es ocultar el conocimiento. Eso ha sido una cosa que yo he vivido, es que cuando yo empecé a hacer investigación, a finales de los 70, en los 80, lo que las universidades nos pedían era que hiciéramos un descubrimiento, que descubriéramos cosas y que las publicáramos, mientras en revistas con la máxima difusión posible. O sea, el objetivo del científico universitario o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en fin, de los organismos científicos, el objetivo era hacer un descubrimiento y comunicarlo de la forma más amplia posible. Cuando yo me he jubilado, lo que las universidades te piden es que hagas un descubrimiento y lo ocultes para hacer una patente. No lo publiques. Ocúltalo hasta que puedas hacer una patente para que el beneficio de ese descubrimiento no sea todo el mundo, sino que sea tú y tu universidad o tu instituto de investigación. O sea que las cosas han cambiado muchísimo en muy poco tiempo, Se convierte en un negocio al final. Es un negocio. Bueno, el negocio es lo que ahora mismo dirige el mundo, en términos generales, no solo en la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que es lo que ahora mismo, o sea, de hecho, ahora mismo las grandes tecnológicas, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, tal, bueno, son las que tienen el volumen de negocio más, más grande que países enteros, ¿no? O sea, que eso ahí hay una concentración tremenda, ¿no? Y esos son quienes están al mando. Y lo que va en beneficio de esas grandísimas corporaciones es lo que va dirigiendo la ciencia, el conocimiento, las universidades, todo lo que creemos que vivimos en comunidad. Pues no, todo está sirviendo a unos intereses muy concretos y desgraciadamente económicos, que uno dice, pero qué poca ambición, ¿no? O sea, que el dinero sea lo que nos dirija, con todas las cosas buenas que hay en el mundo y en la humanidad y en todos los seres vivos del planeta. Pues no, nos estamos cargando el planeta. El otro día tú te llamaba la atención lo que habías leído, que es el 70% de las aves que hay ahora mismo en el planeta son los pollos que tenemos metidos en jaulas para nuestra alimentación. El 70% de las aves del planeta. Y en cuanto a los mamíferos, también es el 60 y tantos % de los mamíferos son los animales de granja.
Y los animales salvajes, los mamíferos salvajes, son ahora mismo el 5%. Y cada vez, o sea, la pérdida de biodiversidad, esto que se dice como una frase, ¿no? La pérdida de biodiversidad. O sea, es que en los últimos 50 años se han perdido la mayoría de las especies. O sea, se está reduciendo la vida a cada vez menos especies y muchas de ellas al servicio del hombre, de un antropocentrismo brutal. Teniendo en cuenta que somos el 0,01%, ¿no? de los seres vivos del planeta, pues todavía... Una barbaridad, una barbaridad. Pues sí, así están las cosas. Yo no quiero alarmar, pero esto es lo que hay. De verdad. No, la verdad es que te agradecemos que tengas esa conciencia crítica y nos la transmitas. Y bueno, en lo que estábamos diciendo, entonces, ¿cómo hacemos para recuperar ese espíritu científico? Porque ya que vamos a terminar ya, estamos ya cerca de la cima del Chimborazo, seguimos con la metáfora también. ¿Qué se ve desde estas alturas, Carmen? ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos con los clásicos? ¿Volvemos a los clásicos para mantener el espíritu científico? Hombre, yo creo que los clásicos no se agotan. Los clásicos no se agotan nunca. Por eso los reconocemos, ¿no? O sea, no es que los clásicos no se agoten, es que a los que no se agotan les llamamos clásicos, que no es lo mismo. Precisamente, claro. O sea, yo creo que la ciencia necesita... Es que, claro, también pasa una cosa, y de alguna manera esto ha sido un poco de móvil en mi caso para iniciar este libro. Los años que yo he pasado aquí en esta facultad, yo he notado que vivíais, no sé cómo decirlo, porque claro, creo que solo conozco a 2 de los que estaban cuando yo estaba, todos sois más jóvenes, ¿no? Pero que de alguna manera muchas veces las personas que están en las disciplinas llamadas de humanidades, mal llamadas de humanidades, porque la ciencia, o sea, si humanidades viene de los humanistas también buscaban y rescataron los textos científicos clásicos. Es decir, que el nombre que se da ahí a las humanidades es un poco... Pero, espérate que... Quería decir algo, pero se me ha ido. ¿Eh? Ah, sí, es verdad, Antonio, gracias. Que yo notaba que considerabais los de esta facultad, por lo menos, como la ciencia como algo muy ajeno. Y yo cuento una anécdota en el libro que me llamó la atención y que no sé si tú, Manolo, te acordarás, porque igual estaba, pero fue un día que vino un antropólogo que venía de Brasil y estuvo dando una conferencia, creo que aquí mismo. Y entonces dijo la ciencia, dijo la antropología, no tiene un lenguaje científico, tiene un lenguaje humano. Y a mí aquello me chirrió muchísimo. Pero yo miraba y todo el mundo se había quedado tan tranquilo, ¿no? Nadie se había alterado. Y yo digo, pero vamos a ver, o sea, tú puedes decir que el lenguaje científico es distinto del lenguaje poético, del lenguaje artístico, del argot, pero todos son lenguajes humanos. ¿Cómo la ciencia no va a ser un lenguaje humano? Entonces ahí tuve esa sensación, ¿no? de que el ambiente de las humanidades de alguna manera ha considerado a la ciencia como algo extraño, cuando no es verdad, porque la ciencia no es que a veces se dice la ciencia es las matemáticas y la física. Y entonces yo me voy a letra porque la ciencia no. Pero vamos a ver, la filología es un estudio de un fenómeno natural, como es el lenguaje. El lenguaje humano es un fenómeno natural. Y entonces un estudio riguroso del lenguaje humano, que es lo que hace la filología, eso es ciencia. Y hablo de la filología, y hablo de la antropología, y hablo de la arqueología, y hablo de cantidad de disciplinas que parece como que se expulsan del terreno de la ciencia. Y hay que reivindicar el carácter científico de esas disciplinas. Y la ciencia tiene que reivindicar esas disciplinas como propias. Y de esa manera
o sea, que seamos conscientes que desde cualquier campo de estudio, si uno aborda el conocimiento haciendo una hipótesis y tratando de demostrarla, buscando, inventando, imaginando métodos que sirvan para demostrar si esa hipótesis es verdadera o falsa, eso es ciencia. Y en esta facultad hay mucha ciencia, pero no se reivindica como ciencia, sino que parece que la ciencia está ahí en Puerto Real. No, la ciencia está aquí. No, es verdad, o sea, yo creo que esa separación es ficticia y que es muy dañina. Es muy dañina cara a nuestra vida en la sociedad y en la comunidad en la que nos movemos y cara a la situación, sobre todo ahora mismo, ¿no? La situación del cambio climático, que es algo que nos debería de tener a todos de verdad pendientes de eso. En vez de pendiente del móvil, debíamos estar pendientes del cambio climático. Pero tenemos muchos distractores y si no unimos fuerzas, vamos a ser barridos por los años que vienen. O sea que yo animo a que os sintáis científicos, o sea que apliquéis el rigor en la manera de pensar y en la manera de abordar vuestras disciplinas y pensando que estamos haciendo una tarea común. Los biólogos, o sea que yo creo que no hay esa separación tan ficticia entre la ciencia y las letras como se pretende y que eso va en detrimento de todos. Porque al final todo es una unidad, tenemos que estar remando. Claro, hombre, hay cosas que no es que todo sea ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo que el arte, o sea, el artista tiene otra manera de enfrentarse al mundo. No vamos a decir ahora que el artista es lo mismo que la ciencia, no. Pero es una tarea compatible, que son dos aspectos distintos, que son los dos necesarios. Claro, pero en el conocimiento, en las llamadas humanidades, aquí sí yo veo que la relación tiene que ser muy estrecha, muy estrecha. Pues Carmen, con esta visión de conjunto de las ciencias y las humanidades, desde casi como la que tuvo Alexander von Humboldt desde el Chimborazo, pues damos por concluida la sesión y si alguno de vosotros quiere aprovechar esta oportunidad de hacerle alguna pregunta a Carmen, es el momento. ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno. A ver, venga, anímate. Es la maravilla de la naturaleza. La naturaleza. ¿Qué quieres? ¿Que busque un paisaje, una zona? ¿Qué quieres decir? No te entiendo la pregunta. Sí, o sea, creo que se nota tu amor, ¿sabes? Por la naturaleza. Mi pregunta es, ¿qué cosas de la naturaleza te hacen? Pues no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que cualquier fenómeno natural observado te puede producir emociones. Eso son emociones. O sea, una cosa es qué te emociona en la naturaleza o qué despierta tu curiosidad o no sé. Pero no creo que desde la ciencia, en nombre de la ciencia, que te puedo contestar. La verdad es que no sé contestarte. Mira, me has dejado sin palabras. Después de todo lo que he hablado. Te puedo decir el cielo sin contaminación lumínica, por ejemplo. Te puedo decir unas montañas con laderas frondosas. Te puedo decir el mar, pero no creo que tenga mucho interés que te diga eso. ¿Y la tuya? ¿Y para ti? ¿Qué es lo que te gusta más de la naturaleza? Ah, mira, ¿ves? No sabía contestar. Me lo estaba preguntando a mí. Me asombra los colores. Ajá. Me asombra cómo las especies, bueno, creo que me desvié un poco del tema, pero por ejemplo que las especies masculinas tengan tantos colores y que las hembras
Ajá. por la cuestión de la evolución. Ujú, ujú. Pero bueno, gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Yo quería... Sí. Mm, mm. Sí, pero fíjate una cosa, Antonio. Yo creo que ahora mismo, o sea, fíjate la cantidad de distractores que tenemos ahora mismo encima. O sea, ahora mismo estamos muy distraídos, porque cada uno tenemos la distracción a medida en la mano y en el bolsillo. Y no somos capaces de estar un rato sin hacer nada, pensando. Y no hay más que subirse en un autobús o en un tren. Inmediatamente, bolsillo y rapidito, ¿eh? Uno, otro. O sea, no es para leer el periódico, es para un vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Y si te quedas 5 segundos más mirando un vídeo, entonces si ese es de gatito, pues después te vienen todos los de gatito. Y entonces más tiempo y más tiempo. O sea, quiero decir, hablando ya sin broma, la cantidad de distractores que tenemos ahora mismo no ha existido nunca en la historia, nunca. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Nos hace vulnerables, totalmente vulnerables, porque además, no solo porque estamos distraídos, sino porque cada vez que hacemos clic estamos dando información de nosotros mismos. Es decir, estamos mostrando a las redes inteligentes, le estamos mostrando cuáles son nuestros puntos débiles, para que inmediatamente nos llegue la publicidad de aquello a lo que somos más vulnerables. O sea que estamos entregando nuestra autonomía. Y eso es muy grave. Y eso hace que estemos indefensos, porque estamos distraídos y estamos perdiendo capacidades. Mira, un ejemplo muy claro es el del GPS. Los que somos mayores en esta sala, seguro que nos hemos movido por ciudades desconocidas con un pedacito de papel en el que estaba el plano de la ciudad. Y si uno se miraba el plano con calma y con detenimiento, le dedicaba un ratito a mirar el plano, después llegaba a la ciudad y ya sabía por dónde estaba tal iglesia, por dónde estaba tal edificio. Ahora ya nadie es capaz de hacer eso, porque todo el mundo tira del móvil para GPS y que me diga dónde estoy y por dónde tengo que ir, por esta calle. Con lo cual, la orientación espacial, que es una capacidad de nuestro cerebro, se está perdiendo, si no se ha perdido ya. O sea, he estado leyendo últimamente sobre las formas que tiene nuestro cerebro de orientarse en el espacio. Y esto se ha hecho, o sea, por gente que se ha ido pues a los inuit de las regiones polares o a los polinesios, ¿no? En el océano, donde no hay referencia, y viendo, o sea, tenemos un sistema de orientación en nuestro cerebro, como tienen las ballenas que migran y los colibríes, todos los animales que migran, pues nosotros también tenemos un mapa del mundo, un mapa espacial en nuestro cerebro, o teníamos al menos, pero lo estamos perdiendo. O sea que hay muchas capacidades que estamos cediendo a la tecnología y la tecnología nos está llevando por donde quiere. Cada vez somos más dóciles. Entonces esa yo creo que es el último mensaje que aparece en el libro de
de un toque de atención, ¿no? De que espabilemos un poco, si no queremos ir por malos caminos. Lo que decíamos, ¿no? De que la palabra inteligencia se asocia más ahora a lo artificial que a la inteligencia humana natural. Sí, en pero ese bueno, sentido. eso es, sabes que las palabras Que no, se pueden aplicar según las circunstancias de distintas maneras, ¿no? sí, que Efectivamente. es verdad, es cuestión de cambiarlo, ¿no? Ujú. Bueno, pues Sí, vamos terminando ya, ¿no? bueno, Mm, a menos que alguien quiera decir algo más. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias. Ha Pues sido nada. un placer inmenso. Gracias a ti y a todos Gracias. por asistir. Gracias. Y ¿Qué iba a decir? no, iba a comentar que, bueno, aprovechando que está la Fundación Ori aquí presente, que hay una frase de Humanismo del Árbol, ¿no? Que es el último ensayo de Ori que ha salido, que dice, volvamos a la naturaleza, que ella nos enseñará mucho más que todos los filósofos del mundo. Así que, Carmen, creo que esto ha quedado Ujú. demostrado. Muy Gracias a bien. ti. Gracias. ¿Sí? Me encanta.